Contextualización. Todos los productos alimenticios son fundamentales para el consumo de todos los seres humanos y seres vivos. Por lo tanto, es indispensable que existan los supermercados para poder adquirir alimento. En esta crisis mundial, a causa de la pandemia del coronavirus, como sociedad por obligación, hemos tenido que modificar nuestro comportamiento y a su vez adaptándonos a nuevas normas colectivas. Compras en el supermercado. La cultura de salir en familia a mercar ha sido afectada a raíz de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno para generar condiciones favorables para la población. Se estableció que solo un integrante por familia puede salir a abastecerse de productos de primera necesidad. Descripción de la situación. El contexto del fenómeno social ha tomado influencia en los supermercados de Colombia. Para poder asistir a estos establecimientos hay que tener en cuenta un horario especial que es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los participantes son la población. Ellos deben de tener en cuenta que deben hacer uso de elementos de protección como les es esencial el tapabocas. La obediencia desde el punto de vista de la psicología social es considerada una forma de influencia social en la cual el individuo modifica su conducta a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Frente a la actual situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, alrededor del mundo y de nuestro país, la vida de las personas ha cambiado de formas inimaginables. Como consecuencia de los trágicos efectos provocados por la pandemia COVID-19, pocas personas esperan volver a sus viejos comportamientos en el corto plazo. Como medidas de acatamiento obligatorio para enfrentar de manera positiva el COVID-19 en Colombia, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, ha ordenado estricto cumplimiento del confinamiento o aislamiento preventivo obligatorio bajo su campaña Quédate en casa. Asimismo, deberán acatar de manera estricta lo dispuesto por las autoridades político-administrativas en todo el territorio nacional, consistente en el respeto por el pico y cédula, acato a los diferentes protocolos de protección y utilización de elementos de bioseguridad como los guantes, tapabocas, etc. De igual forma, la implementación de lavados de manos de manera permanente. De igual forma, cuando sea estrictamente necesario salir a las calles, se debe realizar respetando los parámetros de distanciamiento social o también llamado distanciamiento físico, el cual consiste en mantener un espacio entre 1 y 2 metros entre usted y las demás personas, ya sea en la fila del supermercado, en los bancos, en los cajeros, en las entidades del gobierno, etc., y evitar aglomeraciones y congestión de personas. ¿Qué sanciones tendrán los que incumplan? Para lograr el cumplimiento cabal de las medidas anunciadas, el Gobierno Nacional anunció que habrá sanciones económicas y penitenciarias para quienes incumplan con el aislamiento preventivo obligatorio. En principio, las autoridades apelan al sentido de solidaridad de los colombianos, ya que esto se trata de un asunto de salud pública y entre más comprenda la ciudadanía la importancia de permanecer aislada, mayores beneficios se podrán obtener. Sin embargo, quien insista en violar esta cuarentena estará expuesto a las sanciones contempladas en el artículo 368 del Código Penal. Según esa norma, quien viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia podrá tener prisión de 4 a 8 años y además tendrá que pagar multas. La conformidad es cambiar el propio comportamiento o creencias como resultado de una presión grupal. Esta se presenta de dos formas. Una que es la aceptación, que es creer, al igual que actuar, de acuerdo con la presión social. Y dos, el acatamiento de seguirle la corriente a un grupo de manera externa, pero estando muchas veces en desacuerdo con su interior. Un subconjunto del acatamiento es la obediencia. El acatamiento es una orden directa. Enfocando esto a la parte del COVID-19, es un ejemplo muy claro el que tenemos, el de los supermercados, el de las compras, porque podemos evidenciar claramente el desacuerdo de la gente todo el tiempo. No están inconformes con las filas, están inconformes con el control que tienen para entrar a los establecimientos, están inconformes con el suministro de los alimentos porque todo está súper restringido. Entonces toda esa parte está enfocado a lo que es la conformidad en la psicología social.
Existen 3 tipos de conformidad. La primera es el cumplimiento. En este caso podemos hablar sobre la división entre el espacio público y el espacio privado. La persona siempre va a defender sus opiniones de la mayoría cuando se encuentre ante un público, aunque en privado puede mantener sus propios juicios. La principal motivación para que la persona haga esto es como la necesidad de ser aprobado y el miedo a ser rechazado por un grupo. Entonces por eso lo hace de esa manera. El segundo tipo es la identificación. En otras palabras, se origina conforme un individuo está vinculado afectivamente con un modelo por el cual siente mucha admiración o mucho respeto. Este puede ser un ser querido o alguien a quien él conozca que tenga una autoridad muy competente. En este caso la motivación principal es la propia fuente, o sea, el modelo que la persona tiene como a seguir, y la fascinación que la misma persona provoca. Esta fascinación conecta directamente con nuestro imaginario sobre el modelo, con lo cual suele ser un tipo de conformidad más profunda y difícil de reconocer. El tercer tipo de conformidad es la internalización. En este caso, el espacio público y el privado se mezclan. La persona acepta la creencia, la actitud o el comportamiento en los dos ámbitos. O sea, le da igual actuar de la misma forma en público que en privado. Este tipo de conformidad suele ser un poco más profunda y está motivada principalmente porque el riesgo del rechazo implica un malestar importante. O sea, siempre está como esa intriga, como esa incógnita de querer saber qué opinan o qué no opinan las personas. Podemos decir también que surge ante el reconocimiento afectivo de que es más fácil que lo correspondan en un grupo o de uno ser correspondido a un grupo. También puede ser más fácil llegar a pensar o sentir que estamos teniendo las acciones o las respuestas incorrectas. En este tipo de conformidad se conecta una dimensión afectiva con una dimensión motivacional. Puede ser el miedo al rechazo o también con una condición cognitiva de pronto al no querer estar equivocados. Marco teórico: es evidenciable este cambio de cultura en Colombia que ha tenido que afrontar en esta pandemia. Aparte de los efectos físicos, mentales y económicos, conocemos que también se genera un impacto social y cultural. El género ha tomado un rol en esta dificultad y son los varones, quienes en su mayoría han considerado ser los responsables de salir a abastecerse. Bien sabemos que en nuestra cultura la mujer es la encargada de las actividades del hogar.